Bueno, entonces en mayo terminó la guerra. El coronel Aureliano cayó como prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental. Él iba disfrazado de hechicero indígena. De los 21 hombres que habían ido con él a la guerra, 14 murieron en este combate y 6 estaban pues muy heridos. La noticia de la captura de Aureliano fue dada en absolutamente todo Macondo. Bueno, después de 3 días de llanto y de tristeza, Úrsula oyó la voz de su hijo muy cerca. Entonces hizo lavar los pisos de la casa y cambiar el lugar de los muebles. Luego, a Macondo llegó un rumor de que el coronel Aureliano sería condenado a muerte y que la sentencia iba a ser ahí mismo en Macondo. Entonces, un lunes a las 10:20 de la mañana se oyó un tropel, lo cual coincidía, ya que traían a Aureliano para fusilarlo. Entonces, Úrsula y Rebeca vieron que parecía un pordiosero, que tenía la ropa rota, el cabello y la barba larga, y él se encontraba descalzo. Entonces, al atardecer, Úrsula visitó en la cárcel al coronel Aureliano. Ella había tratado de conseguir el permiso a través de don Apolinar Moscote, pero él ya había perdido la autoridad hacia los militares. En realidad, no se atrevían a ejecutar a Aureliano debido a la rebeldía del pueblo. Entonces, pues esto los hacía pensar que el fusilamiento tendría muy graves consecuencias políticas, tanto en todo Macondo como en el ámbito de la Ciénaga. Entonces decidieron consultar con las autoridades de la capital providencial. Cuando pasaron varios días en el correo del día lunes, llegó una carta, el cual esta carta decía que el fusilamiento se debía realizar en el término de 24 horas. Entonces ellos se encontraban muy asustados y esa misma noche los oficiales metieron en una gorra 7 papelitos con sus respectivos nombres y salió el nombre del capitán Roque Carcinero. Bueno, a las 5 de la mañana se eligió el pelotón por un sorteo. Bueno, lo formó en el patio y despertó al condenado. Lo despertó con una frase que decía más o menos algo como vamos, buen día, nos llegó la hora. Resulta que Rebeca se levantaba a las 3 de la mañana cuando supo que el coronel Aureliano sería fusilado. Y pues ella espiaba por la ventana y decía que ya le iban a traer. Bueno, cuando ya iban a fusilar al coronel Aureliano, el oficial hizo cerrar los ojos del coronel. Entonces, de inmediato comenzó a imaginarse cuando era niño, con los pantalones cortos y un lazo en el cuello. También vio a su padre en una tarde espléndida, conduciéndolo al interior de una carpa. Y también vio el hielo. Cuando oyó un grito, creyó que era la orden final del pelotón. Entonces, él abrió los ojos así como por curiosidad, pero con mucho miedo. Y se encontró que el capitán Roque tenía los brazos en alto. Y también se encontró a José Arcadio, que estaba atravesando la calle con una escopeta, la cual ya estaba lista para ser disparada. Entonces ahí comenzó una nueva guerra. El coronel Hernaldo Márquez, bueno, no solamente era el nombre de más confianza del coronel Aureliano, sino que Úrsula lo recibió como un miembro de la familia.
Bueno, él era frágil y tímido. También tenía una muy buena educación. Muchos años antes, cuando era un niño, Herneldo había declarado su amor por Amaranta. Ella, como dice en los capítulos anteriores, estaba ilusionada con Pietro Crespi. Bueno, entonces se rió de lo que le dijo Herneldo. En una ocasión, Herneldo le envió un papelito a Amaranta desde la cárcel, en donde le pedía el favor de que si le bordaba una docena de pañuelos con las iniciales de su padre. Entonces, al cabo de unas, bueno, él le mandó la plata y ella se los hizo. Entonces, al cabo de una semana, les llevó los pañuelos y se quedaron hablando durante muchísimas horas y hablaban del pasado. Cuando Amaranta ya se iba a retirar, él le dijo que cuando saliera de la cárcel se iba a casar con ella. Entonces ella se rió y más sin embargo se fue pensando en él mientras le enseñaba a leer a los niños. Bueno, Amaranta siguió yendo a la cárcel y Úrsula le dijo que se casara con él ya que no encontraría más hombres así de ese estilo. Pero Amaranta no dio ninguna reacción alguna a lo que le dijo Úrsula. Bueno, Amaranta, después de haberse restablecido del suicidio de Pietro Crespi, volvió a bañarse con Aureliano. Bueno, entonces al pasar de 10 días de que un comunicado conjunto del gobierno anunciara el término de la guerra, se produjeron una especie de noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano. En aquellos días se nombraba que el coronel estaba muerto, que había muerto en el desembarco cerca de la capital providencial. Bueno, esta noticia se creyó durante 6 meses. Pues de igual forma no se había vuelto a saber nada de él porque se creía que estaba muerto. Entonces, cuando ya Úrsula y Amaranta habían superpuesto de nuevo un luto a los anteriores, llegó una noticia insólita. Sí, otra noticia. Entonces, lo cual consistía en que el coronel Aureliano estaba vivo. En una madrugada, Aureliano José, bueno, vencido por el dolor insoportable de la virilidad deprimida, bueno, fue a la tienda de Cantario. Entonces allí encontró una mujer de senos flácidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo. Bueno, entonces trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante. Estaba perfumada con jazmines y tenía un niño de 5 años. Ella afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Bueno, entonces nadie puso en duda el origen de aquel niño porque era idéntico al coronel. ¿Por qué era idéntico? Porque se parecía mucho en los tiempos en que el coronel fue llevado a conocer el hielo. Bueno, entonces la mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente como si fuera una persona mayor.
Bueno, entonces a este niño lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre, hasta que el padre no lo reconociera. Bueno, el general Moncada sirvió de padrino. 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para que fueran bautizados. Entonces allí llegaban niños de todos los colores, alturas, rasgos, pero solamente dos fueron idénticos al padre. El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar de Macondo, sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Años después, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era languido y llorón, sin ningún rasgo de buen día, no tuvo que pensar 2 veces para ponerle nombre y optó por ponerle José Arcadio. Bueno, Fernanda del Carpio era la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior y ella estuvo de acuerdo en que él le pusiera este nombre. En cambio, Úrsula no pudo ocultar el sentimiento de zozobra. Bueno, mientras los aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lucida, los José Arcadios eran impulsivos y emprendedores, pero están marcados con un signo trágico. Bueno, la diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Y Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Preferiría quedarse en la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula que qué había en un cuarto que se encontraba clausurado y ella le respondió que solo habían papeles. Entonces esta respuesta, en vez de tranquilizarlo, le hizo como obtener más curiosidad. Entonces Úrsula le dio las llaves de allí. Nadie había vuelto a entrar a este cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades. Cuando Aureliano II abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía como acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días. El cuarto estaba muy limpio, más que cuando el cadáver lo sacaron de allí. Entonces se hacía como muy extraño, porque eso jamás había sido abierto por nadie. El aire parecía estar más puro que el del resto de la casa. Entonces Aureliano II se concentró en leer un libro de los que habían allí, aunque carecía de pastas y el título no aparecía por absolutamente ninguna parte. Pero el niño, más sin embargo, gozaba con la historia de una mujer que se sentaba en la mesa y solo comía granos de arroz que, que prendía con, con alfileres. Y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red. Y el pescado con que lo recompensó tenía un diamante en el estómago. Entonces al niño le parecían muy divertidas estas historias
y se concentraba leyéndolas. Bueno, cuando terminó de leer el libro, muchos de los cuentos estaban incompletos. Esto debido a que le faltaban muchísimas páginas, entonces él no podía comprender bien algunos de ellos. Un día al mediodía, mientras él contemplaba los manuscritos de Melquiades, sintió que no estaba solo en el cuarto. Eh, Contra la revelación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquiades. Pues no tenía más de 40 años, llevaba el mismo chaleco y un sombrero de alas de cuervo. Entonces Aureliano II lo reconoció inmediatamente. Desde allí se vieron todas las tardes durante varios años. Un día después de que ellos dos se encontraran, Úrsula entró en el preciso momento en que Melquiades estaba en el cuarto, pero pues ésta no lo vio y le preguntó a Aureliano que con quién estaba hablando y este de inmediato le respondió que con nadie. Entonces Úrsula le dijo que asimismo era su abuelo, que él también hablaba solo.